Buenas tardes a todos y todas. Reciban un fraternal saludo de bienvenida a este espacio de diálogo denominado Ley de Víctimas y Sujetos de Reparación Colectiva Colombia. Para iniciar este espacio queremos dedicar un momento para rendir homenaje a la memoria de Campo Elías Galindo. Él fue profesor, líder social, activista, defensor de derechos humanos, quien el día de hoy fue asesinado en la ciudad de Medellín. Este asesinato representa lo que viene pasando en el país, es una de muchas muertes más, de muchos asesinatos más que se suman a la lista de personas que han aportado su vida para tratar de transformar esta Colombia y que tristemente han sufrido todo el flagelo de la violencia y que dan cuenta de la necesidad de que justamente estos temas los pongamos sobre la mesa. Cómo sigue siendo vigente el tema de las víctimas de la violencia política en el país y cómo sigue siendo también vigente el debate de por la reparación. En ese sentido, rendiendo homenaje a esta memoria, abrimos este espacio considerando todo este contexto, considerando el contexto que vivimos hoy como país. Recordemos que la ley de víctimas surgió en un momento como producto de las reclamaciones de las mismas víctimas de cara a tener un escenario de protección y de garantía de sus derechos y abrió un escenario nacional, que si bien en su implementación ha tenido limitaciones, dificultades, por lo menos abre un escenario nacional de reconocimiento para la reparación y para el derecho de las víctimas. Y vale la pena preguntarnos hoy, considerando todas estas características, estas condiciones y características que tiene el país, preguntarnos por la vigencia y seguir trabajando en pro de la vigencia de la ley y en la vigencia de los procesos concretamente de reparación, tanto a nivel individual como a nivel colectivo. Y en ese sentido nos reunimos hoy para reflexionar conjuntamente y para dialogar sobre esa ley de víctimas y sobre los procesos de reparación colectivas tan necesarios en el momento que tenemos como país. En este diálogo que tendremos nos acompaña Nelly Osorno, directora del IPC, quien ha estado trabajando en torno al tema de sujetos de reparación colectiva. Nos acompaña Roy Barreras, senador de Colombia, y Antonio Sanguino Páez, senador de Colombia. Ellos y ella nos compartirán sus posturas y reflexiones en torno al tema. Voy a explicar cuál será la dinámica de trabajo que tendremos para posteriormente introducir unas preguntas sobre las cuales queremos dinamizar esa reflexión. La dinámica será la siguiente. Vamos a tener 10 minutos de intervención inicial de nuestra invitada y de nuestros invitados para desarrollar estas preguntas que formularé a continuación. Posteriormente, vamos a abrir un espacio para dialogar con el público que nos escucha a través de nuestra transmisión en vivo en el Facebook Live. En ese sentido, queremos invitar al público que nos está escuchando a irnos indicando sus comentarios, sus preguntas. Todos estos van a ser recogidos y transmitidos aquí en este espacio para alimentar el diálogo y para generar esta interacción tan necesaria en torno a estos temas. Y posteriormente, de dialogar en torno a estas preguntas, nuestra invitada y nuestros invitados van a tener 5 minutos para cerrar, haciendo una invitación importante a la movilización, a la transformación y a la esperanza, una esperanza desde la acción. Esa sería entonces la estructura. Las preguntas en torno a las que invitamos que se hagan estas reflexiones iniciales por parte de Nelly, de Roy y de Antonio son: la idea es que respondan a cualquiera de ellas o a las tres integrándolas. ¿Por qué es necesario prorrogar la ley de víctimas en Colombia? ¿Cuáles son las necesidades actuales que tiene el país en términos de reparación? Porque sabemos que hay un conflicto que también se transforma. Y entonces, ¿cuáles serían estas necesidades actuales? Y cuáles son los logros, pero también los retos en materia de reparación colectiva, entendiendo quiénes han sido esos sujetos colectivos que han sido victimizados en nuestro país en el marco de nuestro conflicto armado y de la violencia política en Colombia. Esas serían las tres preguntas movilizadoras y ya entonces procedo a darles la palabra a nuestra invitada y nuestros invitados. ¿Quién desearía comenzar? Perfecto, Roy. Tienes la palabra. Bueno, muchas gracias. Un saludo especial a todos. Gracias por permitirnos compartir no solo las ideas, sino alimentarnos de esta dinámica, de esta
movilización, de esta esperanza en acción, como ha dicho Daniela. Muchas gracias a Clara, Danelli, Antonio, que nos acompaña, y gracias además por poder intervenir en primer lugar. Como quizás saben, estoy preparando un debate de moción de censura al ministro de Defensa. Tengo ahora mismo una reunión que no termina todavía y por tanto voy a intervenir ahora en los primeros momentos para poder estar entrando y saliendo de la pantalla. Creo que las preguntas movilizadoras son claves para entender qué es lo que nos debe unir a todos en el territorio, en las regiones y en el Congreso. Lo primero, sin duda, ¿por qué hay que prorrogar la ley? Cuando hicimos la ley en el 2011, yo tuve el honor de ser ponente de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras. Fuimos muy optimistas. Planteamos la ley de víctimas más ambiciosa de la historia de la humanidad. Nunca en ningún conflicto, ni en la Segunda Guerra Mundial siquiera, ni en el Holocausto nazi, se repararon tantas víctimas. Pero así queríamos que fuese. Por supuesto, a nuestro optimismo se agregó la presunción de que en 10 años podríamos hacerlo, suponiendo que los gobiernos consecuentes iban a concentrar todo su esfuerzo fiscal en la reparación y su voluntad política. Luego, como todos saben, sentencias de la Corte determinaron que el universo era aún más grande. Nosotros calculábamos, les cuento, un universo de 4 millones de víctimas, pero el hecho de que en buena hora, sin duda, la Corte Constitucional determinó que los desplazados, todos ellos, eran víctimas, por supuesto, y debían ser reparadas, nos amplió el universo hasta la cifra que hoy tenemos, superior a los 9 millones. ¿Por qué hay que prorrogar la ley? Pues porque el tiempo no alcanzó, porque además hemos tenido esta especie de hiato, de vacío, de estos 2 años, que serán 4 años de un gobierno hostil a las víctimas, que viene de una ideología que, como todos saben, negaba el conflicto y por tanto negaba a las víctimas del conflicto. Yo recuerdo la gran contradicción cuando en el tercer debate de la ley de víctimas, en mi ponencia, introduje el reconocimiento del conflicto armado interno, y eso generó la gran ruptura ideológica con quienes hasta ese momento ejercían las mayorías en el Congreso. Por supuesto, el tiempo y el dinero tampoco alcanzaron en estos 10 años y resulta indispensable prorrogarla. En buena hora, la Comisión de Seguimiento a la Ley de Víctimas y los representantes a la Cámara, varios de ellos, John Jairo Hoyos, Juanita Gobertus, María José Pizarro, no estoy, seguramente otros, son los autores de la norma de prórroga, que es obvio que había que hacerlo, pero que el gobierno se resistió a hacerlo. Recuerdo todavía la audiencia pública que ante una exigencia ciudadana se llevó a cabo en la Corte Constitucional, en que el gobierno decía que no era hora todavía de hablar con eso, que estaban haciendo estudios a ver si se prorrogaba o no. La Corte se anticipa a la aprobación del proyecto, como sabemos todos, declara inexequible la vigencia de la ley, con lo que en la práctica queda prorrogada, pero hace el exhorto al Congreso para que la prorrogue. Nosotros recogemos la iniciativa parlamentaria que no es del gobierno. En eso también han mentido. Ustedes han oído declaraciones del propio presidente de la República en sus expresiones en las que defiende lo que él llama la paz con legalidad, argumentando como prueba que el gobierno presentó, además, según ha dicho, con mensaje de urgencia, la prórroga de la ley de víctimas. Son 2 mentiras enormes. Fue iniciativa parlamentaria y sigue siendo impulsada por el Congreso. Logramos aprobarla ya en los primeros 3 debates, incluyendo la Comisión Primera del Senado, no sin discusión, no sin intentos de modificar la restitución de tierras por parte del Centro Democrático. Ustedes habrán seguido el debate. Tuvimos de nuevo, como hemos hecho muchas veces, que derrotar los intentos de deformar la restitución de tierras para privilegiar, según el Centro Democrático, a lo que ellos generalizan como terceros de buena fe, que los hay algunos, pero ellos suponen que son todos. Y, por supuesto, logramos que vaya a la plenaria. En la ponencia que ya presenté para la prórroga, les quiero compartir, a quienes no lo saben, creo que lo dije en reunión anterior, hemos definido que tal prórroga sea por 15 años, por consideraciones fiscales, porque si no, no va a alcanzar el recurso, aunque los gobiernos tuvieran la voluntad que esperamos que tenga un próximo gobierno. Eso responde a la segunda pregunta. Las necesidades actuales pues son enormes.
De 9 millones de víctimas se han reparado algo menos de 1,5 millones, y por supuesto hay 7,5 millones de víctimas sin reparar. Y el atraso en materia de reparación colectiva pues es enorme. De él hablamos en una sesión anterior, y por supuesto necesitamos aún más tiempo para esa reparación y también más recursos. A propósito de ese debate que falta, solo falta un debate en la plenaria del Senado por alguna razón que no termino de entender, pero que no quiero pensar que es el intento dilatorio. Hace ya varias semanas estamos esperando que se programe en la plenaria del Senado y no se ha programado. Es bueno que las víctimas de todo el país sepan que lo único que falta es que lo pongan en el orden del día para aprobar el último debate y que entonces quede prorrogada no por 10 años, como dice la sentencia de la Corte, sino por 15 años. Y esa es una diferencia importante, 5 años más. Creo que eso resuelve el limbo de la sentencia de la Corte, porque eso se presta a discusiones jurídicas. En cambio, aquí taxativamente la prorrogamos por 15 años, vale la pena exigir que se programe en el orden del día para votarla. La voluntad del gobierno ha sido ninguna, en mi opinión, como se refleja claramente en una norma hermana de esta, que es la que crea las 16 curules para las víctimas, de la que también tuve el honor de ser ponente y coautor de la norma, y que fue aprobada en el Congreso y que sin embargo fue desconocida por la bancada de gobierno, por la mesa directiva en su momento, y de nuevo negada durante estos 2 años por el presidente Duque y su gobierno. Estamos a la espera de que la Corte Constitucional se pronuncie, y allí también yo esperaría que las víctimas del país nos ayuden en pronunciamientos públicos, en las redes, en los medios que puedan, exigiéndole a la Corte Constitucional que priorice esa respuesta, porque yo presenté esa tutela y fue seleccionada, ya va a ser un año, y yo sé que con la pandemia, lo sabemos todos, han estado muy congestionados, pero es muy importante que las 16 zonas más lastimadas por el conflicto tengan, como el acuerdo de paz previó, la posibilidad de la reparación integral del territorio. Y termino porque ya veo un mensaje amable, sí que se me acaba el tiempo, lo entiendo. A propósito de la relación de esa representación en el Congreso de las regiones que hoy corresponden a los PEDETs, de las 16 zonas que establecimos en el acuerdo de paz, pues es muy importante las víctimas reclamando la reparación de todo el territorio, no solo la reparación de cada individuo, sobre todo porque los procesos de reparación colectiva, por supuesto, están en el territorio, implican procesos de reparación múltiple que necesitan aún mayores vocerías. Hoy no las tienen. Hoy ustedes dependen de algunos de los parlamentarios que nos acompañan con entusiasmo, y a todos ellos agradezco, en la defensa de estos derechos, pero no tienen voces de ustedes, originales, auténticas. Hay que reclamar esas 16 curules, y no puedo dejar de señalar como un ejemplo trágico de la urgencia de reparar esta ley, de prorrogar esta ley, de la urgencia de exigir que se cumpla, que hay una dimensión que es la no repetición. En un caso que ustedes han conocido, pero son muchos, en el departamento del Magdalena, las que llaman las viudas de Jorge 40, a propósito del retorno de este excomandante paramilitar, autor, entre otros, de la masacre del Salado y de 1860 hechos victimizantes más. Pues como sabrán los enterados, la jurisdicción de restitución de tierras que creamos después de tantos años de lucha logró restituirle la tierra a esas 50 familias. Y una de ellas regresó con su hijo a hacer su cambuche en su parcela, y ha denunciado que hace 5 días su hijo fue secuestrado y desaparecido por personas que tienen vínculos con los postulados de justicia y paz, y que tienen la persona a quien ella denuncia, un señor Carlos Londoño, y me parece importante decirlo para que esas víctimas sientan que no están solas. Revisando su caso, tiene 8 procesos penales diferentes por homicidios, por porte ilegal de armas, por amenazas, por múltiples delitos muy graves. Y el señor sigue libre y además amenazando, y ahora ha sido secuestrado y desaparecido el hijo de esta señora. No se conoce el autor de esa desaparición, pero ella, con miedo y terror, lo que resiente y se ha quejado ante la magistrada de restitución es que el Estado de nuevo la ha abandonado en su reclamo, porque le devolvió la tierra, pero permitió que su hijo fuera desaparecido.
Es decir, hay rebrotes de paramilitarismo. Y ante los rebrotes de paramilitarismo necesitamos rebrotes de la paz, rebrotes de la acción pacífica, pero contundente en todos los medios que podamos para exigir que pare la matanza, para exigir que se repare a las víctimas, pero además para exigir, a propósito de lo que decía Daniela, el conflicto que se transforma, para exigir la no repetición del conflicto, tanto a esos rebrotes paramilitares como a los rebrotes de las disidencias, de las guerrillas que le incumplieron a la paz o que nunca la acogieron, cometieron un error político enorme al abandonar el acuerdo de paz, porque eso significa pérdida de vidas humanas, y nosotros rechazamos esa actitud y rechazamos, claro, los rebrotes de paramilitarismo que están matando a los reclamantes de tierras. Con eso termino porque creo que ya me pasé de mi tiempo y simplemente decirles que, como ha sido siempre, aquí lo que hay es una voz que pueden usar cada vez que resulte necesaria, mientras tengamos espacio y aliento para defender los derechos de las víctimas, como estamos haciendo desde que la ley afortunadamente fue creada. Muchas gracias a Daniela y al IPC por esta oportunidad, Clara, Nelly. Muchas gracias Roy Barrera por tu intervención, de hecho súper exacto con el tiempo, increíble. Quiero recordar este evento se organiza a partir de la sinergia que se realiza entre el IPC y el Grupo Cavilando, considerando la necesidad de poner esos temas en el debate público. Frente a la intervención de Roy Barreras, quiero resaltar el imperativo ético de la reparación a las víctimas, considerando el universo de las víctimas que tenemos en el país, considerando que la victimización continúa debido al escenario y la necesidad de generar mecanismos de garantía de los derechos de las víctimas y sobre todo de garantía de la no repetición como un derecho fundamental de estas víctimas. Y sobre todo también en términos colectivos de ir reconociendo los territorios también como sujetos de reparación. Voy a repetir brevemente las preguntas para recordar a nuestros otros dos, nuestro invitado y nuestra invitada, por qué es necesario prorrogar la ley de víctimas, cuáles son las necesidades actuales en términos de reparación y los logros y retos de la reparación colectiva. Serían esas tres preguntas en torno a las cuales que pretenden movilizar sus reflexiones. ¿Quién desea continuar con la palabra? Yo, sí. Bueno, muy buenas tardes. Frente a las tres preguntas que nos hacía Daniela, de por qué la importancia de prorrogar la ley, las necesidades de la reparación colectiva y los logros y retos, pues yo quiero partir de una primera premisa, y es que creo que la reparación colectiva es, mejor dicho, la ley de víctimas es importante prorrogarla primero porque no ha cumplido su objeto para el cual fue creada, y es realmente restablecer derechos a las personas que han sido víctimas del conflicto en Colombia, ¿cierto? Vemos que en la mayoría de componentes la ley no ha avanzado, y cuando hablamos de reparación colectiva estamos hablando que ha avanzado en cerca de un 2% efectivamente. Cuando hablamos efectivamente, estamos hablando de 749 sujetos de reparación colectiva y solo 2 a nivel nacional han tenido implementación completa de medidas de reparación. Lo otro es que creo que es importante, siempre y cuando la reparación colectiva se plantee, uno, desde la garantía de derechos, ¿cierto? Del restablecimiento de los derechos. Dos, considerar a las víctimas como sujetos políticos, y eso yo creo que esa es, digamos, una de las apuestas de la reparación colectiva. Por eso la reparación administrativa no tiene ese componente que permite de alguna manera, o la reparación individual no tendría el componente que se ha pretendido con la reparación colectiva, y es que allí haya un sujeto político articulado, ¿cierto?, que garantice de alguna manera que ese sujeto va a permanecer en un territorio, va a continuar construyendo ese territorio, van a poder estar ahí. Ese es un asunto, el sujeto político de derechos, no solamente desde digamos, un enfoque de víctimas, sino un enfoque político. Frente a eso, creo que hay un asunto que vale la pena llamar la atención, y es que estamos hablando de la reparación colectiva en Colombia.
porque además, digamos, la ley de víctimas en general no ha avanzado, no ha sido suficiente, ni en el componente de restitución de tierras, ni en el componente de reparación individual. Pero cuando nos centramos en la reparación colectiva, que creo que es uno de los componentes fuertes, porque aquí estamos hablando de territorios, de movimientos, de organizaciones que han sido víctimas colectivas del conflicto en Colombia, estamos hablando de que el 64% de los que han sido reconocidos son sujetos étnicos. O sea, es una radiografía de lo que ha vivido el conflicto en Colombia, comunidades indígenas, comunidades afros, que siguen siendo, digamos, las comunidades con mayor vulnerabilidad en términos de derechos en lo que el conflicto respecta. Hay un asunto y es cómo desde la reparación colectiva vemos una de las problemáticas profundas y es los sujetos étnicos siguen teniendo las mayores dificultades o barreras para acceder a esa reparación y muchas de ellas están dadas por las consultas previas, ¿cierto? Aquí no hay una voluntad del Ministerio del Interior ni de la unidad de víctimas para avanzar en esas consultas previas. Entonces, además de que son las comunidades con mayores vulneraciones, tampoco hay una voluntad realmente de repararlas, ¿cierto? Eso está cruzado por temas, además, como el tema de tierras, y estamos hablando del tema de la formalización, el tema de la restitución y el tema del acceso a la tierra para quienes no tienen tierra o tienen tierra insuficiente. Y ahí vemos cómo el acuerdo de paz, cuando planteó el fondo de reparación, digamos, de alguna manera estaba pensando también en cómo en el marco de la ley de víctimas se podía ayudar a implementar esos planes de reparación colectiva. Por eso es que estamos diciendo que la reparación colectiva en Colombia no puede seguir desarticulada de lo que son la implementación de los acuerdos de paz y sobre todo el punto 1, el punto 3 y el punto 5, ¿cierto? Eso tiene que tener una clara articulación con los acuerdos, con el punto 1, asimismo con el sistema de verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, porque estamos planteando que, ya lo decía el senador Roy, es que la reparación colectiva en Colombia, mientras siga siendo en contextos de conflicto, en contextos donde se sigue revictimizando a las poblaciones, a las comunidades, pues digamos que no va a terminar la reparación, porque ese es uno de los obstáculos que estamos teniendo. La reparación se está dando en contextos de conflicto, con nuevos actores, con actores que se van reinventando cada vez o con actores que ya estaban hace rato en el territorio. Lo otro es las garantías de no repetición. Las garantías de no repetición no se están dando y de hecho ese es uno de los grandes problemas que tiene la reparación colectiva. O sea, la reparación colectiva viene avanzando con algunos sujetos en las medidas que son de término, o sea, económicos, ¿cierto? Que se les puede poner recursos económicos. Pero cuando se habla de las medidas que implican verdad, avanzar en temas de impunidad, pero y que eso a la vez garantice, es que eso a la vez establezca garantías de no repetición, esas medidas no se están desarrollando. Y no se están desarrollando porque aquí no ha habido una voluntad de articulación con las otras entidades del SNARIF. El SNARIF no ha tenido, ni la unidad tiene los dientes suficientes para exigir a estas entidades que respondan, pero tampoco hay voluntad. La Fiscalía es una de las que no le interesa ninguna de las medidas que los sujetos tienen en términos de avanzar en la investigación sobre quiénes han estado detrás de la vulneración de derechos humanos a los sujetos de reparación colectiva. Y ese es un asunto que si no se resuelve, no se puede avanzar lo suficiente en la reparación colectiva. No hay reparación colectiva completa ni integral. Eso por un lado. Ahora hay otro asunto frente a los retos. O sea, los retos de la reparación colectiva es que tenemos, en Colombia se ha entendido la reparación colectiva desde un asunto administrativo y no un asunto político. O sea, no se ha entendido la reparación colectiva desde un enfoque de derechos. Por eso siempre se enmarca dentro de una oferta. Y esa oferta ha terminado revictimizando de alguna manera a los sujetos de reparación colectiva. Eso implica la necesidad de contar con una
una arquitectura institucional adecuada para la reparación colectiva. No podemos hacer reparación colectiva con las mismas normas y leyes, ¿cierto? Porque además los sujetos de reparación colectiva hoy no están en condiciones de cumplir esas normas, entonces terminan siendo, de alguna manera, como lo han identificado algunos sujetos, revictimizados por la misma normatividad que les implica, que les está imponiendo los procesos de reparación colectiva. El otro asunto es que se ha sentido que las acciones que se han realizado en algunas ocasiones, no en todas, pero en algunas ocasiones, en el estudio que hacíamos en Antioquia con 20 sujetos de reparación colectiva, nos daba que el 88% sentía que las acciones tenían unas acciones con daño. Eso es muy complicado sentir que la reparación de reparar y restablecer derechos están haciendo acciones con daño. ¿Eso que nos lleva a plantear? Que la unidad tiene que plantearse y de alguna manera toda esa arquitectura institucional debe estar en función de pensarse los sujetos de reparación en los contextos en que se mueven, ¿cierto? No puede ser una sola directriz para manejar un sujeto que está en el Cauca o que está en Chocó, porque los contextos son diferentes, los sujetos son diferentes y no se tienen en cuenta los contextos de cada región, pero también de cada sujeto. No es lo mismo un sujeto étnico, un sujeto de mujeres, porque esa es la otra dificultad que se ha encontrado. La ausencia del enfoque étnico y la ausencia del enfoque de género han llevado a la revictimización de los sujetos. Ahí hay, de alguna manera, un llamado también a que esa ruta debe garantizar los enfoques étnicos. Hay una sugerencia, una petición, es que si el Ministerio del Interior y la unidad de víctimas, ahí esa pregunta sí se la dejo a los senadores, pero hay que resolverlo de los sujetos étnicos. No puede ser que todos los sujetos, que es el 64%, en el caso, por ejemplo, de Antioquia, de los 24, solo 2 tengan consultas previas. Y cuando analizamos a nivel nacional, el gran problema es ese, las consultas previas. O en su efecto, a veces el reconocimiento de comunidades indígenas, ¿cierto? También está dándose que no se reconocen las comunidades étnicas para no hacer las consultas previas. El otro asunto que creo que aquí es importante y es el reto. Esa articulación con la unidad de búsqueda, con la Jurisdicción Especial para la Paz y con la Comisión de la Verdad es necesaria, es urgente. Los relatos que tienen los sujetos de reparación colectiva deben hacer parte de esos relatos que van a surgir a partir de los informes que se están entregando, ¿cierto? La unidad de búsqueda tiene un papel fundamental en ayudar a reparar estas víctimas. Sujetos como el de la Comuna 13 acá, Mujeres Caminando por la Verdad, para ellos la reparación está planteado en poder encontrar a sus familiares. Si eso no se logra, pues estas mujeres no van a ser reparadas, van a seguir buscando, entonces no se van a sentir reparadas. Para ellos la reparación está también en encontrar las víctimas, ¿cierto? Es un poco plantear, uno, aquí en Colombia necesitamos repensarnos cuál es el concepto de reparación que tenemos, ¿cierto? ¿Cuál es el concepto? Pero también el concepto debe estar puesto en cada territorio, antes y después, y cómo garantizar las condiciones de no repetición, sobre todo porque estamos siendo víctimas de nuevas revictimizaciones. Lo que contaba ahorita el senador Roy Barreras se está presentando en todo el territorio nacional, Bajo Cauca, Urabá. En Urabá, por ejemplo, se viene dando otra modalidad de despojo. No es suficiente que estén devolviéndole las tierras a los campesinos, porque siguen siendo retenidos, desaparecidos, amenazados, y nuevamente se está dando una modalidad de despojo que les está exigiendo que les entreguen el 50% de las tierras. ¿Quiénes? Los opositores. Es llegar
las medidas de avanzar en la impunidad y en los perpetradores es fundamental, porque si no, las garantías de no repetición no se van a dar en este país. O sea, necesitamos avanzar en las garantías de no repetición, y para ello necesitamos avanzar quién está detrás de los hechos que han generado violencia en este país, quiénes se han beneficiado de la guerra en Colombia, quiénes hoy tienen la tierra, quiénes han generado las masacres, pero no los autores materiales. No nos podemos seguir quedando en los autores materiales. Tenemos que hacer un llamado a la fiscalía y un real compromiso, y ahí hay un problema, y me voy a atrever a decirlo, y es que hay que tratar, y eso no sé un poco cómo se va a dar, pero la fiscalía tiene que deslindarse aquí de intereses políticos y empresariales, y tiene que ser autónomo en la búsqueda de, para poder avanzar en la búsqueda de perpetradores y poder avanzar frente al tema de impunidad en Colombia. Si no, las garantías de no repetición y la reparación no se va a dar completa ni integral. Dejo por ahí. Nelly, muchísimas gracias. Creo que esbozas muy bien este panorama de la reparación colectiva, pues como los incipientes o pocos avances que aún se tienen, el reto enorme que hay actualmente en el país, ¿cierto? Cómo es necesario repensarnos esa reparación a la luz de una mirada situada, de una mirada territorial, de una mirada étnica, de género diferencial, ¿cierto? Comprendiendo que no es lo mismo para un actor, para una organización, para un territorio que para otro, cómo es necesario articular este proceso de reparación con la implementación de los acuerdos de paz, y cómo ese avance en esa línea de articular debe estar coordinado con los otros derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a las garantías de no repetición. La reparación no puede avanzar solita porque no consigue ese objetivo justamente de ser reparador. Quiero invitar a quienes nos escuchan en el público a irnos dejando sus comentarios, sus preguntas. Les saludamos especialmente y les agradecemos por estar aquí, y posterior a la intervención de Antonio Sanguino los vamos a recuperar. ¿Listo? Entonces déjennos sus preguntas y sus comentarios. Antonio, tienes la palabra. Daniela, por esta invitación, a los amigos de Cavilando. Por supuesto, un saludo muy especial a Nelly, a los amigos del IPC, a mi colega y líder de estas apuestas por la paz en el Congreso, Roy Barreras, y a todos los que y todas los que y las que nos siguen a esta hora en este conversatorio. Hace unos días estuvimos precisamente en uno similar, convocado por el Instituto Popular de Capacitación. Voy a tratar de referirme a las tres preguntas y quizás hacer algunos comentarios muy breves adicionalmente sobre este asunto. Hay que recordar que esta ley, la Ley de Víctimas, la 1448 del 2011, es una ley previa al acuerdo de paz, pero fue quizás el instrumento jurídico, o mejor, el mensaje político que le abrió paso a la posterior negociación entre el Estado colombiano, el gobierno del entonces presidente Juan Manuel Santos, y la guerrilla de las FARC. Fue, digamos, un hecho previo que facilitó, no que le abrió paso, pero sí que facilitó, que creó un ambiente y que puso en el centro de la agenda política de la paz del país los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia, a la reparación y a la garantía de no repetición. Quizás lo ideal hubiese sido que una vez firmado el acuerdo de paz, esta ley en teoría debió haber sido ajustada con arreglo a lo pactado en el acuerdo de paz, para que se armonizaran esos dos hechos políticos y jurídicos, tanto el acuerdo como la ley de víctimas. Pero es tan afortunada esta ley de víctimas, pero también hay que decirlo, las circunstancias políticas no nos han permitido que lo que hoy tenemos como marco jurídico, como legislación en materia de víctimas, pueda ir más allá de lo que tenemos
con un ajuste en función o con arreglo al acuerdo de paz con la guerrilla de las FARC o la exguerrilla de las FARC. Quizás el acuerdo de paz lo que hace es, a mi juicio, reforzar una dimensión política en relación o con relación a los derechos de las víctimas. Me refiero particularmente a las curules de las víctimas, a las circunscripciones territoriales que garantizan una representación política de las víctimas y por ahí, o ligado a ello, el acuerdo de paz de las FARC debía, en teoría, reforzar el concepto de reparación colectiva, que como bien lo ha recordado Nelly, es un concepto y es una perspectiva que refuerza, que le da más sentido a la dimensión política en relación con los derechos de las víctimas y con la presencia política de las víctimas en la construcción de un propósito de reconciliación y de paz. Así que esa es una razón muy poderosa para decir que la ley de víctimas merece ser prorrogada, ¿no? No solo porque sus metas en el 2011 no se han cumplido, no solo porque estamos aún muy lejos de atender el universo de 8 millones de víctimas desde el punto de vista de la dimensión económica y social, no solo porque además el asunto de la restitución de tierras es quizás la deuda y la promesa aún por cumplir de la ley de víctimas del 2011, de la 1448, sino porque la dimensión política, esto es la reparación colectiva, y porque la dimensión política que se deriva del acuerdo de paz todavía es mucho más una promesa por cumplir. Por esa razón, nosotros, no solo en el Congreso, sino también actores muy comprometidos con el acuerdo, con los derechos de las víctimas, han insistido en que esta ley merece ser prorrogada. Y merece ser prorrogada, así son las circunstancias políticas de esta discusión, porque merece ser prorrogada sin modificaciones. Quizás muchos hubiéramos querido modificarlas, incluso hubo proyectos de ley que fueron radicados a comienzos de este periodo constitucional en julio del 2018 por la bancada de oposición, proyectos de ley de reforma a la ley de víctimas que no solo se ocupaban de la extensión de la vigencia en el tiempo, sino que también incorporaban elementos de mayor alcance, de mayor avance en relación con el contenido de la 1448. Al final, digamos, hemos concluido que lo mejor que podemos hacer es extender su vigencia y no abrir el riesgo de que los enemigos del acuerdo de paz, los sectores políticos, en particular los que están en el gobierno, el uribismo, hostiles al acuerdo, e introduzcan modificaciones que le bajen el alcance y que le terminen disminuyendo su potencial y sus posibilidades, aún con el articulado que hoy tenemos. De tal suerte que hoy, como lo relataba Roy, estamos a punto de aprobar la prórroga por 15 años, no por 10. En el último debate en plenaria de Senado, lograron los compañeros que están en la comisión primera sofocar el intento de algunos sectores de equiparar víctimas de restitución de tierras o derechos de restitución de tierras con las víctimas, con lo que los sectores uribistas denominan los poseedores de buena fe, y con ello, por supuesto, extraviar ese derecho que es fundamental, no solo para reparar a las víctimas, sino también para construir escenarios de paz territorial en aquellas zonas asediadas y azotadas por la violencia y particularmente por la violencia paramilitar, que fue el principal factor de despojos de tierra en el país. Entonces, con eso pretendo responder, ojalá lo haya logrado, la primera pregunta, en el sentido de que
hay unas necesidades y hay unas explicaciones de por qué la prórroga es quizás digamos, el asunto político prioritario y el asunto político viable en las circunstancias actuales de la discusión de la paz y de la implementación de los acuerdos en relación con particularmente los derechos de las víctimas, como aquí se ha venido diciendo. Ahora, yo creo que, digamos, hay unas grandes necesidades que se pueden materializar y que pueden convertirse en una bandera de lucha, en una convocatoria a una acción colectiva en el país en relación con los derechos de las víctimas que están contenidas en la 1448, pero que también están incorporadas en el acuerdo de paz para la terminación del conflicto y para la construcción de una paz duradera, que es el acuerdo entre las FARC y el gobierno colombiano. Creo que ahí hay dos grandes referentes en la lucha o en el reclamo, en la demanda de los derechos de las víctimas, que no solo son, repito, derechos de reparación económica y social, sino que también son derechos de reparación política, de reparación colectiva en una dimensión política. Y creo que aquí, digamos, Nelly y el propio Roy también han mencionado estos retos. Yo sencillamente quiero reiterarlos porque me parece que son fundamentales, además de lo que está pendiente por atender al universo de víctimas, por reparar al universo de víctimas. Esta etapa, con esta nueva vigencia de la ley de víctimas y con la implementación del acuerdo, exige poner el énfasis en la dimensión política de la reparación de las víctimas y de los derechos de las víctimas. El asunto de la verdad es un asunto crucial. Ahora están retornando unos jefes paramilitares muy accidentalmente. Hay una voluntad expresa de contar la verdad. Hay un esfuerzo por la verdad que todavía está por cumplirse y eso corresponde a la dimensión política de los derechos de las víctimas, a la exigibilidad de estos derechos de manera integral. Pero además está la batalla por las 16 curules de las víctimas, que es una batalla que todavía está pendiente y que va a desatar un escenario de participación política de las víctimas sin antecedentes en la historia política colombiana, que va a incorporar o que va a significar una voz en el debate parlamentario, una voz directa de las víctimas en todos los asuntos que tienen que ver con sus derechos y en todos los debates que tienen que ver con la demanda de esos derechos y la relación que ellos tienen con las otras políticas públicas, las otras dimensiones del acuerdo de paz, las otras variables en la construcción de un proyecto de reconciliación nacional, etcétera. Y por supuesto, lo que tiene que ver con los planes integrales de reparación colectiva, ¿no? Los datos que tenemos indican que solo el 22% de los sujetos de reparación colectiva tienen un plan integral de reparación colectiva. Hay un debate presupuestal importante en esa materia, pero también un debate político que hay que librar en el Congreso de la República. De tal suerte que, digamos, esas necesidades son las que deben ser atendidas y son las que deben constituir la materia de preocupación de estas voces de la ciudadanía, estas voces de las víctimas y también estas vocerías políticas que ejercemos en el Congreso de la República. Quiero terminar con un par de comentarios. Por fortuna, el Congreso de la República cuenta con una gran coalición en favor o en defensa de los acuerdos y en defensa de los derechos de las víctimas. Yo creo que ese acumulado político y ese espacio político que hay en el Congreso y en el Parlamento colombiano, tenemos que aprovecharlo para construir unos canales de articulación, de diálogo, de retroalimentación para estas batallas políticas. Insisto en que hay que también construir una interlocución con los gobiernos territoriales
sobre todo si tenemos unas barreras tan fuertes, tan grandes, a veces tan inamovibles en el gobierno nacional. Cuando tenemos un gobierno que es hostil, que ataca el acuerdo de paz y que es tacaño frente a los derechos de las víctimas. Y gobiernos alternativos, gobiernos comprometidos con agendas de paz, de reconciliación, comprometidos con los derechos de las víctimas, pueden ser interlocutores que permitan aumentar la masa crítica en favor de las demandas de las víctimas en sus derechos y sobre todo para evitar la revictimización de las mismas o el aumento del número de víctimas, que es el gran temor o digamos la más dolorosa circunstancia a la que nos estamos enfrentando en las actuales circunstancias, en la actual coyuntura del país. Y finalmente, yo creo que también hay otra batalla política que librar y es enfrentarnos, denunciar, develar la narrativa y el discurso que estigmatiza y que justifica la violencia, no solo contra las víctimas y sus líderes, sino contra la población civil que genera nuevas víctimas, que incrementa el universo de víctimas en el país. Es decir, no solo se trata, Nelly, de encontrar o de reclamarle al gobierno, a la fiscalía y a las autoridades que encuentren los autores intelectuales que están ligados a los autores materiales de los hechos victimizantes, sino que también hay que develar, ¿no?, el eslabón que está más arriba, que es el eslabón discursivo. Es la narrativa de una fuerza política, de unas fuerzas políticas alrededor, digamos, o caracterizadas como lo que conocemos como el uribismo, pero también voces desde el gobierno, vocerías desde el gobierno. Señor ministro de Defensa es quizás la expresión paradigmática de ese discurso, y el señor, curiosamente y paradójicamente, comisionado para la paz, que parece más bien el comisionado para la guerra. Enarbolan un discurso que es un discurso que termina siendo un eslabón adicional y por encima y quizás determinante del eslabón de los autores intelectuales y del eslabón de los autores materiales de los nuevos hechos victimizantes en el país. Porque la lucha por los derechos de las víctimas no solo es por las víctimas que ya existían, esos 8 millones, cuando se expidió la ley, o los que han venido incrementando ese número en los años recientes, sino para evitar o para atender las víctimas que se están produciendo ahora, que se están produciendo a esta hora en cualquier lugar de Colombia, en donde existe una amenaza, una masacre, el asesinato de un líder social. Bueno, hoy en Medellín, quiero terminar con eso, bueno, hubo un asesinato del profesor, del historiador Campo Elías Galindo. Yo quiero aprovechar este espacio para rechazar y denunciar este homicidio, este asesinato contra este dirigente social, político, ciudadano, pero además académico, historiador, que se ha producido en la ciudad de Medellín, porque las víctimas se siguen produciendo y se siguen justificando con esta narrativa y este discurso que, repito, es un eslabón quizás definitivo y justificatorio de lo que está ocurriendo hoy, que, digamos, fortalece la necesidad de construir una perspectiva de defensa de las víctimas que vaya mucho más allá de la reparación administrativa y se coloque en una perspectiva política de tal suerte que se articule a esta inmensa tarea histórica que tenemos de construir un proyecto de reconciliación y paz para los colombianos y colombianas. Muchas gracias. Antonio, muchas gracias a ti. Creo que nos queda claramente argumentada esa necesidad de, por un lado, prorrogar la ley, pero por otro y más ampliamente, generar esa lucha política articulada, Congreso, movimiento de víctimas, sociedad civil en general, para hacer una realidad
la reparación para cumplir los acuerdos y para transformar estas dinámicas culturales de estigmatización, de señalamiento que consiguen justificar acciones que son violaciones de los derechos humanos y del derecho internacional humanitario. Queremos entonces ahora abrir un escenario que es muy valioso porque es la interacción con el público que nos está escuchando. Muchas de las preguntas apuntan a elementos que ustedes ya traían a colación. Yo voy a leer las preguntas en general. Cada uno y cada una va como eligiendo sobre qué acento quiere darle a su respuesta, qué preguntas desea responder. Listo. Quiero leerlas todas, tal vez no todas alcancemos a agotarlas hoy, eso también puede pasar, los espacios son limitados en tiempo, pero queremos que igual queden sobre la mesa y que también el público se quede pensando sobre ellas y construyendo de ahí postura. La primera pregunta es, ¿la reparación colectiva obedece a la sistemática eliminación de la oposición o todo tipo de organización para la participación real? ¿Cómo pensar dicha reparación con un gobierno antidemocrático y un resurgimiento del paramilitarismo, el asesinato de líderes, lideresas? ¿Cómo pensarse esa reparación? En esa misma línea, dice la siguiente pregunta. ¿Cómo garantizar la no repetición cuando los empresarios, militares y políticos responsables de tanta tragedia siguen ocupando espacios de poder y toma de decisiones en el país? Otra pregunta. ¿Cuáles serían los elementos esenciales para pensar una reparación colectiva? Creo que ahí también Luz Nelly nos podría aportar muchísimo. Siguiente. En el nivel de polarización creciente, ¿cómo hacer frente a esta situación en tanto no se beneficia la construcción de la verdad y la justicia para la no repetición? También hay una pregunta concretamente por la pandemia, ¿cierto? ¿Cómo pensar una reparación en los territorios considerando esa situación de pandemia y en la construcción de la necesaria verdad y de garantía de no repetición? O sea, ¿cómo es el contexto de pandemia también influye allí? Otra pregunta, ¿cómo presionar la salida política al conflicto armado en el caso del ELN? Hay otra pregunta muy concreta y es como si pedir ampliar la ley de víctimas podría tal vez generar un espacio para que se le hagan ajustes de otro orden a la ley y se lesione aún más a las víctimas. O sea, nos están preguntando por el riesgo que implica pedir la prorrogación de la ley. Quisieran también el público que nos ampliaran casos de revictimización en los procesos de reparación. ¿Cómo se han dado casos de revictimización en el marco de estos procesos? Otra, las cifras del Estado siempre hablan de una reparación que marcha muy bien. En cifras, ¿en qué se basan para asegurar que se está cumpliendo? El presupuesto general de la Nación lesiona la inversión para asuntos de reparación. Además, baja presupuesto al campo. ¿No es un mensaje claro que la reparación no cuenta para los sectores del poder hoy? Otra, ¿qué papel pueden jugar los organismos internacionales para hacer presión en función de la reparación? Y hay otro comentario. Entonces, miren que ahí nos han preguntado por sectores los sectores internacionales, organismos internacionales, qué implica en el actual gobierno la posibilidad de la reparación. Y hay un comentario que es desde Dabeiba. Algunos sujetos de reparación colectiva literalmente quedan a la deriva. De nada sirve llevar proyectos cuando estos no son solo temporales, beneficiando más a las organizaciones que a los mismos sujetos de reparación colectiva. Varios de estos colectivos siguen en el abandono estatal y literalmente ellos expresan estar cansados de esta constante. Lo evidencié, la persona que comenta, con un sujeto de reparación colectiva del municipio de Dabeiba. Una nueva pregunta que apunta al tema de la revictimización y de la acción con daño. ¿Sería este el gran panorama de preguntas? Sé que hay varias preguntas de diferentes tipos, pero tratemos de dialogar con algunas de ellas. ¿Quién desea empezar? Perfecto, Roy. Bueno, es un universo de preguntas muy amplio, pero digamos para poner algún orden y que mi compañero Antonio, a quien agradezco también su generosidad y su compromiso con la vida y con la paz, seguramente pueda ofrecer respuestas algunas. Quiero concentrarme en dos aspectos que hay en varias preguntas. El primero, ¿cómo hacer en un gobierno hostil? ¿Cómo hacer con un gobierno hostil para que se cumplan los presupuestos de la reparación, teniendo en cuenta que le quedan cerca de 2 años larguísimos a este gobierno? Y no basta con
esperar el relevo que espero que se produzca. Yo creo que nosotros deberíamos ser un poco más activos en garantizar y exigir el cumplimiento de los acuerdos de paz que están elevados a rango constitucional en los actos legislativos, inclusive consignados en Bruselas, y que determinan un acuerdo con respaldo nacional e internacional de estatura de bloque constitucional. Me refiero a que la eficacia de la unidad especial, que es en la Fiscalía la responsable de evitar el surgimiento de los grupos sucesores del paramilitarismo, que son los que están revictimizando a los reclamantes de tierras, quienes los están asesinando, amenazando o extorsionando. Es una exigencia que hay que hacer, pero elevarla jurídicamente a nivel del desacato, porque es que ellos están incumpliendo el mandato constitucional. Eso por una parte. Por otra parte, me parece también muy importante la pregunta que se refiere a cómo garantizar la no revictimización de los actores que todavía tienen poder. Hace algunos días yo radiqué un proyecto de ley para permitir que los paramilitares que están regresando al país, los que fueron expulsados de Justicia y Paz en esa madrugada en que fueron extraditados y los que no fueron recibidos porque empezaban a decir verdades incómodas, puedan ir a la Comisión de la Verdad y a la JEP a decir esas verdades. Obtengan allí un certificado de verdad y regresen a su jurisdicción, que es Justicia y Paz. ¿Qué tiene que ver eso con este asunto? Pues que da respuesta a esa gran inquietud generalizada. Por supuesto que es necesario que los paramilitares, que son los que conocen quiénes fueron los políticos que les dieron las órdenes, sus cómplices en la macro parapolítica, los militares que todavía ejercen poder, los hay varios, y los poderes económicos que siguen presentes e impunes, puedan ser develados para desactivar esos aparatos de victimización. La verdad es necesaria para garantizar la no repetición en la medida en que se sepa si esos poderes políticos, militares y económicos todavía están activos. Y creo que esa verdad permitirá desmantelar esos aparatos, en mi caso no con ánimo de vindicta ni de castigo siquiera, sino con el ánimo de garantizar la verdad para las víctimas y, como se ha dicho en esa pregunta, la no repetición. De exigir de manera colectiva entonces, fíjense ustedes, y con esto termino, que los paramilitares puedan decir la verdad. Yo me sumo a las múltiples voces de todas las orillas que exigen a quienes dejaron las armas en las FARC que digan la verdad, claro que sí, pero las voces más estridentes son los enemigos del acuerdo y que sin embargo exigen que se cumpla el acuerdo en el componente de verdad. Esa incoherencia hay que recogerla ahora porque quiero oír esas voces exigiéndole a los paramilitares que digan la verdad, permitiendo que lo digan, y eso depende de que aprueben el proyecto de ley que en las próximas semanas deberá tener ponencia en la Comisión Primera. Así que las voces colectivas tienen y tenemos varias tareas. Exigir que se programe cuanto antes en la plenaria del Senado el cuarto y último debate de la prórroga de ley de víctimas por 15 años. Exigir también que se cumpla con el mandato constitucional que implica que la unidad especial de la Fiscalía para evitar los grupos sucesores del paramilitarismo opere y actúe. Y exigir también que se permita que los paramilitares digan la verdad con el proyecto de la Comisión Primera, que es el 268 del 2020, para que la no repetición se garantice. Pongo solo un ejemplo, ustedes conocen varios. En el caso de las viudas de Jorge 40, que así se llaman, en el Magdalena, de los 24 casos conocidos y judicializados de opositores que quieren impedir la restitución de las tierras, 15 de ellos han sido mencionados por los postulados de Justicia y Paz en el pasado. Es decir, tienen todos relaciones con el paramilitarismo y uno de ellos relaciones con el narcotráfico y con el antiguo cuartel del norte del Valle. De manera que sí hay rebrotes de paramilitarismo y hay que exigir que esos paramilitares que están regresando digan la verdad para desmantelar esas viejas relaciones que siguen manteniendo poder en las regiones y que se sienten legitimadas por un gobierno, por supuesto, que ha hecho de esas fuerzas parte de sus apoyos políticos desafortunadamente. Yo debo decir, aunque parezca fuera de contexto, que el gobierno ha convertido en un coro monotemático la respuesta a todas las violencias diciendo que el problema es el narcotráfico y es la ausencia de glifosato. Yo creo que tenemos que decirle que sí, que el problema es el narcotráfico, sobre todo cuando gobierna. El problema es el narcotráfico cuando desde el primer día de este gobierno, el 7 de agosto, se invitó a la posesión a Ñeñe Hernández. Cuando eso ocurre,
quienes están dedicados a esa actividad criminal se sienten legitimados, sienten que volvieron a gobernar y entonces sienten que vale la impunidad para seguir revictimizando. Exijamos que se cumpla la Constitución y la ley. Esa es mi respuesta a 3 de las preguntas que alcancé a escuchar. Muchas gracias, Daniel. Gracias a ti, Roy. ¿Quién desea continuar? Si quieres yo. Bueno, no, yo creo que digamos hay un paquete de preguntas, quizás las primeras o buena parte de las primeras que tienen que ver un poco con el ambiente político, ¿no? Claro, uno se llena de cierta sensación de impotencia y se llena de un pesimismo bastante acentuado cuando constata el tipo de proyecto político que está en la dirección del Estado y en la presidencia de la República, en el gobierno nacional, que como aquí se ha dicho, es un proyecto hostil, es un proyecto de carácter autoritario, es un proyecto que pretende enterrar el pasado para no comprometer al Mesías de ese proyecto político, o que echa mano de una mentalidad anacrónica de Guerra Fría, de una narrativa, digamos, añeja, un poco descontextuada de Guerra Fría, de enemigo interno, o que pretende usar el rebrote de la violencia o la destrucción del acuerdo de paz y lo que ello significa como un instrumento de política electoral, ¿no? Entonces, si uno tiene ese proyecto al frente en el gobierno y si uno todos los días constata que ese proyecto político se hace evidente en el discurso oficial, en la actuación de su coalición en el Congreso, pues con mucha facilidad cae en el derrotismo, cae en la sin salida, ¿no? y en el pesimismo. Pero yo creo que hay vida más allá del gobierno, ¿no? Es decir, no todo se agota en el gobierno, no todo el debate político ni toda la acción política se agota en lo que diga o no diga el gobierno. Hay una sociedad civil y unas ciudadanías que aquí se han expresado y de qué manera en el paro nacional del año pasado y en las recientes movilizaciones. Hay una institucionalidad del Estado derivada del acuerdo de paz y derivada de la Constitución del 91 que actúa por fuera del libreto del gobierno y que advierte de la necesidad de los derechos de las víctimas, que advierte de la necesidad del cumplimiento de la Ley 1448, que protege el acuerdo de paz, que lo desarrolla, que lo implementa a diario. Nosotros mismos en el Congreso logramos pequeñas o medianas o grandes victorias cuando logramos unirnos los que defendemos estas causas y esta perspectiva de reconciliación con transformaciones democráticas para la sociedad colombiana. Entonces, digamos, ellos no tienen toda la cancha para jugar, nosotros estamos en la cancha y podemos además exigir con instrumentos del litigio jurídico, con la acción ciudadana, con el ejercicio de los gobiernos territoriales y, muy importante, con la presencia de la comunidad internacional. Es decir, acudir a la comunidad internacional, a las instancias internacionales, al componente internacional de los acuerdos de paz, a lo que significa hoy en un mundo globalizado, una variable internacional en la definición de asuntos internos como estos es supremamente importante. Así que, digamos, yo respondería a esas preguntas con esa respuesta. Ahora, eso es insuficiente, ¿no? Y perdónenme que me ponga en una situación, digamos, o en una perspectiva quizás político-electoral. Pues es insuficiente porque
si al frente del poder del Estado, del gobierno nacional, estuviese otro proyecto político al mando, pues las cosas serían absolutamente distintas. Entonces necesitamos conquistar unas mayorías parlamentarias en favor de estos propósitos y conquistar un gobierno nacional que también esté en clave de paz y de reconciliación. Así de sencillo. Si el principal obstáculo que tenemos es un obstáculo de naturaleza política, pues ese obstáculo se salva y se resuelve políticamente. No hay otra manera de hacerlo. Por mucha movilización que tengamos ciudadana, que es muy importante, ¿no? A ver, es mejor estar en el gobierno que estar en la oposición, por supuesto, ¿no? Y por mucha resistencia parlamentaria que hagamos, pues es mejor tener mayorías parlamentarias a ser minoría parlamentaria, ¿no? Y si además de eso tenemos unas instituciones, unas cortes, un sistema de verdad, justicia y reparación y una comunidad internacional que a veces además también se comporta al ritmo, ¿no? O limitado o facilitado por el libreto de quien esté gobernando. Entonces, a mí me parece que hay que entender y comprender que se necesita también una variable política en estos asuntos. Y finalmente, digamos, bueno, ya aquí hemos dicho que en las actuales circunstancias es un enorme riesgo que logremos, que abramos una modificación de la ley de víctimas. Hay que más bien garantizar, como decía Roy, garantizar y exigir que prontamente se vote en plenaria, en cuarto debate, la prórroga de la ley, y hay que seguir presionando para que la elección y la provisión de las curules de las víctimas y de esas circunscripciones se hagan realidad prontamente para empujar, digamos, y para tener un sujeto político directo de las víctimas en el Congreso de la República. Muchísimas gracias, Antonio. Continuamos entonces con Nelly. Bueno, realmente el ambiente que hoy estamos viviendo en Colombia es un poco desesperanzador y lo que planteaba Antonio, no solamente frente a la apuesta política por este país, sino también como ese momento de zozobra que estamos viendo, regresión de derechos, asesinato de líderes y defensores. Uno lo que empieza a ver es que también se empieza a instalar esa estrategia del miedo como una estrategia del silencio. Yo creo que eso está haciendo también mucho daño, no solamente para procesos políticos y sociales, sino también para asuntos de la reparación colectiva. Hay unas preguntas, pues responderlas todas creo que no nos daría tiempo, pero quisiera un poco plantear, porque creo que hay una que es fundamental a mi modo de ver, y es cómo esos actores, que de alguna manera yo los he llamado la triada entre élites políticas, empresariales, actores institucionales, que en algunas regiones, en algunos espacios, se ve una clara connivencia a favor de que no se avancen los procesos ni de restitución ni de reparación, ¿cierto? Yo creo que ahí hay un asunto que este país tiene que empezarse a pensar, y es cómo garantizar realmente una justicia independiente de esos actores. Yo creo que ahí, sin decir que todos los actores de justicia tienen de alguna manera vínculos que a veces uno percibe en ciertos procesos, pero sí hay otros en los que se dan, digamos, algunas decisiones independientes, y eso ayuda bastante a avanzar. Entonces, la justicia más independiente, requerimos una justicia más independiente. Lo otro es que hemos identificado unas barreras para el acceso a la justicia de los líderes y defensores, y sobre todo, entre más campesino sea ese líder, más, digamos, menos acceso a la comunicación se tenga, hay más barreras para acceder a la justicia. Yo creo que ese es otro elemento en el que tenemos que avanzar. Avanzamos en eso. El miedo va a ser
el común denominador y el silencio va a ser el común denominador. Eso nos tiene que llevar, yo insisto, la verdad en este país no solamente puede servir para la reconciliación es muy importante, pero también es importante las garantías de no repetición y a mi modo de ver, la verdad nos va a llevar a avanzar en eso de las garantías de no repetición y posterior a la reconciliación. Había una pregunta ahí de cómo mide la unidad los avances de la reparación colectiva. Sencillo, en Colombia la gestión pública se mide por indicadores y los indicadores a veces, depende de quién los mida, los analiza, ¿cierto? Una cifra le puede dar, dependiendo del enfoque, a unos un análisis y a otro. Entonces, digamos que de alguna manera es un asunto de medición de números. No hay un asunto de reparación efectiva. Y ahí quiero contestar una pregunta y centrarme en una pregunta que hacía. ¿Cómo avanzar en la reparación? Como algunos elementos. Nosotros hemos planteado de la mano de algunos sujetos de reparación colectiva en Antioquia algunas propuestas como el tema del enfoque reparador, ¿cierto? Hay que repensarse ese enfoque reparador que realmente restablezca derechos, y no es de una oferta institucional que revictimiza y hace acción con daño. Hay que avanzar en la formalización de la tierra y la propiedad, y eso implica también acceder a tierra, acceso a tierra para quienes no la tienen. Si no hay ciertas medidas, no van a poder estar en el territorio. Lo otro es poder avanzar en la reparación de, digamos, tener en cuenta el contexto antes, durante y después, ¿cierto? Porque, insistimos, muchos de los sujetos están viviendo acciones de conflicto y si eso no se tiene en cuenta, pues van a seguir habiendo muchas víctimas. El otro asunto es la articulación con el proceso de paz y lo otro es el desmonte del paramilitarismo y los grupos que han venido surgiendo a partir también del acuerdo de paz y los que van surgiendo nuevamente. Hoy amanecimos con 28 municipios en lo que pudimos rastrear hoy, con pintas de las AGC y con panfletos amenazantes. Eso, como decía el senador Roy Barreras, es claro, aquí regresaron con toda, y las víctimas están siendo las comunidades que se están teniendo que desplazar. Muchos de ellos son sujetos de reparación colectiva y han tenido que desplazarse. La articulación en los territorios con los PEDET, con las agencias de renovación del territorio, o sea, la articulación territorial es fundamental para la reparación colectiva, sino tampoco, o sea, cada uno está haciendo labores por su cuenta y no hay una articulación. En los territorios, a veces las instituciones ni siquiera saben que hay sujetos de reparación colectiva y cuando lo saben, no saben qué tiene que hacer con ellos. Ahí también hay que, digamos, generar una articulación. Ahora, el SNARIF, no sé qué vamos a hacer con el SNARIF, porque si el SNARIF no funciona, tampoco va a funcionar la reparación colectiva, porque ese ha sido uno de los grandes problemas que ha tenido la reparación colectiva. Sobre todo, territorios que han sido víctimas del conflicto y que generaron planes de reparación colectiva que pueden tener un costo muy alto, porque claro, reparar una escuela, un puente, no sé, otras cosas, pues eso la unidad de víctimas no tiene la capacidad económica, pero si las entidades no responden, lo que está haciendo la unidad es decir, venga, ajustemos los planes a lo que yo puedo hacer. Y así lo han arreglado. Es decir, aquí también se le está lavando la cara a las otras entidades con el objetivo de que la unidad cumpla los indicadores, ¿cierto? No importa si se reparó las medidas de satisfacción, si se repararon las medidas de verdad, de garantías de no repetición, no. Lo importante aquí es generar unos indicadores que a la unidad de víctima le diga que ellos cumplieron. Ahí hay un grave problema y ahí sí hay un llamado a las entidades. Aquí el papel de la Procuraduría, el problema es que hoy la Procuraduría, pues tampoco sabemos qué va a pasar con la Procuraduría y cuál sería su voluntad, porque hoy tenemos un grande problema. Tanto Procuraduría como Defensoría y Fiscalía son de bolsillo de este gobierno, que no hay voluntad.
La principal propuesta de reparación colectiva es que haya una voluntad real de reparar a las víctimas en este país. Si no hay voluntad real, lo otro se está quedando en indicadores y en unos cuantos pañitos de agua tibia que no están reparando, sino haciéndose unas acciones desarticuladas que por el contrario están revictimizando y no están permitiendo fortalecer los procesos. Entonces ahí también está la pregunta, ¿qué va a pasar con la Procuraduría, que sería el responsable de alguna manera de hacer que las entidades, o por lo menos investigar esas entidades que no están cumpliendo? No sabemos qué va a pasar de aquí en adelante. La actual Procuraduría, en cabeza de la doctora Elena Ambrosi, viene haciendo una investigación muy interesante, pero dentro de poco no sabemos qué va a pasar con la Procuraduría, que sería la que tiene dientes para exigir. En ese sentido, no sé qué irá a pasar, y frente al tema internacional, pues digamos, es el mecanismo que nos queda. Yo creo que digamos, la mirada internacional, el lobby, la denuncia internacional funciona mucho en este caso, como en el contexto que está viviendo Colombia. Ayuda mucho que esa mirada internacional pueda hacer seguimiento y, digamos, de alguna manera, monitoreo a la situación de derechos humanos y de cumplimiento de normas y leyes a nivel internacional y nacional. Muchísimas gracias, Nelly. Bueno, creo que nos queda clara la subsidiariedad que existe entre definitivamente reparación con verdad, justicia, garantías de no repetición, la necesaria articulación institucional, social, política, de cara a que estos temas puedan hacerse una realidad y seguir avanzando aún en el contexto de limitaciones reales que tenemos, en el contexto imperfecto que tenemos y en el contexto donde se tejen unas nuevas conflictividades y unas nuevas formas de revictimización y victimización. En ese sentido, en la línea también como de, bueno, reconociendo este contexto, cómo no dejar de lado la esperanza, pero no una esperanza sustentada en asuntos solo ideales, sino también una esperanza conectada a la acción. Queremos hacerle una invitación a nuestra invitada y a nuestros invitados que nos den unas palabras de cierre que estén orientadas a plantear cuáles son los escenarios de lucha, que le dialoguen a nuestro público. ¿Quién es nuestro público en este momento? Sociedad civil, organizaciones sociales, organizaciones de víctimas, también universidades o integrantes de universidades, docentes, investigadores, investigadoras y estudiantes que nos escuchan. ¿Qué posibilidades de acción nos quedan? ¿Con qué podemos comprometernos para aportar a la transformación de este escenario? ¿Qué podemos hacer? ¿Cuál sería ese mensaje de esperanza en la acción? Perfecto, Roy. Bueno, muchas gracias. A título de cierre, como nos invitas, con el agradecimiento a todos los que han seguido este Facebook Live y este encuentro. Cuando uno sabe que no está solo en una causa, entonces la causa sigue latiendo, sigue viva. La presencia de ustedes, así sea a distancia, a nosotros nos alimenta, a nosotros nos justifica, nos llena de compromiso aún mayor. Pensaba ahora, escuchando tantos problemas en la restitución, tantas amenazas de revictimización, pero también tantos logros y avances, que los derechos, por supuesto, se van conquistando y no se puede retroceder en ellos. Durante 50 o 60 años del último conflicto, para mencionar solo el guerrillero, y anterior a ese, el conflicto que se llamó la violencia liberal conservadora, donde murieron nuestros abuelos, el mío y el de muchos, nunca se reconoció a las víctimas, no existían siquiera como concepto. Nadie nunca le preguntó a los miles de desplazados de esa violencia liberal conservadora que construyeron los cinturones de miseria de las grandes ciudades y que generaron esa gran colonización desordenada hacia el sur del país. Nadie les preguntó quién los había victimizado y nadie nunca les preguntó cómo repararlos. Hemos avanzado en la conquista de esos derechos y ese ejemplo sirve para todos los derechos conquistados. ¿Cuántas veces las mujeres fueron a lo largo de siglos victimizadas, negadas, rechazadas,
y se ha avanzado mucho en los derechos de las mujeres, pero falta mucho. Lo que no puede hacerse es retroceder en derechos. Lo que hay que hacer es avanzar en la conquista de derechos. Por eso la precaución que ha mencionado Antonio y que es absolutamente cierta, de que en un ambiente hostil no podemos permitir que se retroceda en derechos aceptando modificaciones a la ley de víctimas. Hoy tenemos minoría, hay unas mayorías gobiernistas abyectas que son capaces de aprobar cualquier cosa. Por eso tenemos que calcular muy bien las decisiones en los meses que restan, prefiero mencionarlos como meses, de este gobierno hostil a la paz y a las víctimas. Le queda muy difícil a este gobierno oponerse a la prórroga de la ley porque es un mandato constitucional y porque la opinión pública, por supuesto, no lo permitiría. Pero sí, en cambio, le queda fácil hacer modificaciones si abrimos esa puerta. No podemos retroceder en derechos, pero sé claramente que hay mucho por hacer, entre otras cosas, para adecuar la ley de víctimas al acuerdo de paz y al desarrollo del punto 1, 3 y 5, como aquí se ha mencionado. Lo haremos, sin duda, sin retroceder. Por eso mi llamado reiterado de nuevo es a que todas las voces se escuchen en la exigencia al menos de 3 cosas. El cumplimiento constitucional y legal de que la unidad especial de la Fiscalía haga su trabajo para evitar los rebrotes paramilitares que estamos viendo. La exigencia a la mesa directiva del Congreso para que pongan en el orden del día el proyecto de prórroga de una vez por todas, y la exigencia a la Comisión Primera del Senado de que permita que los paramilitares digan la verdad que no han dicho para poder desmontar los aparatos políticos, militares y económicos que todavía estén vigentes con vínculos con ese paramilitarismo antiguo y nuevo. Creo que esas 3 exigencias ayudarían mucho desde todas las voces de la opinión pública, y muchas gracias por este encuentro, y en la medida en que podamos seguirnos encontrando, estaré atento con mucho gusto. Muchas gracias a ti, Roy. ¿Con quién continuamos? Si quiere, voy yo. Listo. Dale, Nelly. Bueno, yo creo, lo primero es que creo que no es hora del silencio. Yo creo que hay que seguir hablando, pronunciándonos. Por más miedo que tengamos, yo creo que no podemos quedarnos callados. Yo creo que hay que volver a salir a las calles, pero un llamado desde una protesta pacífica, una movilización pacífica. Estoy de acuerdo, o sea, no podemos retroceder en derechos. La conquista de derechos en Colombia ha costado mucho como para que se retroceda y permitamos que retroceda. Yo creo que hay que, el tema del desmonte del paramilitarismo sí o sí es necesario. Y yo me atrevería a hacer una propuesta aquí a los senadores que están presentes y a otros que en algún momento hablaron, pero esto es un tema que políticamente a veces se ve muy incorrecto, y es, yo creo que es hora de hablar del tema de legalización de la droga. Ese está siendo un tema, uno, que está costando vidas, pero dos, que también se ha vuelto la excusa para decir que todos los líderes sociales o defensores de derechos humanos están siendo asesinados por el tema del narcotráfico. Pues yo creo que hay que avanzar en la discusión política frente al tema de la legalización de la droga. Eso es un llamado, una invitación, un reto, no sé, a los senadores que están acá presentes y a otros que en algún momento lo han planteado. Por más impopular que a veces sea el debate, hay que hacerlo. El desmonte del paramilitarismo sí o sí se debe dar, porque si no, no va a permitir que la gente esté en los territorios, disfrute los territorios y pueda estar en los territorios. Hay que hacer un llamado a la protección de las comunidades en su territorio. No estamos hablando ni de chalecos, ni de esquemas, ni de la Unidad Nacional de Protección, no. Garantizar que las comunidades puedan estar en su territorio y puedan disfrutar de sus territorios. Y por último, votar bien. Yo creo que hay quienes siempre dicen que no participan en política, yo creo que es necesario hacerlo y votar bien. Lo que hoy estamos viviendo en este país, por la pregunta que se hacía ahorita, los riesgos que se tiene, que la ley de víctimas se ajuste, después de que se amplíe, empiece el debate de ajuste, se ajuste, teniendo en cuenta que allá hay propuestas que
van en contra de las víctimas, el escenario puede ser muy alto. Entonces, el llamado también es a votar bien. Muchas gracias, Nelly. Y finalmente le damos la palabra a Antonio. Bueno, por lo pronto salir a marchar el próximo 21 de octubre. Hay una gran convocatoria a la movilización nacional. Es la nueva movilización en la nueva normalidad después de la cuarentena que vivimos en Colombia por cuenta de la pandemia. Lo segundo, por supuesto, seguir dando las batallas en el Congreso de la República y que la ciudadanía nos acompañe en estas batallas. Yo creo que está demostrado que cuando la ciudadanía se mueve, se moviliza, se logran avances importantes en el Congreso, ¿no? Lo acabamos de ver, por ejemplo, con la ley de regalías. Logramos tumbar el artículo 210 que quería viabilizar el fracking en Colombia y lo pudimos lograr porque hubo una presión ciudadana importantísima, vital para lograr echar para atrás una decisión que ya se había tomado en la plenaria de la Cámara de Representantes. Luego entonces, en materia de ley de víctimas, en materia de, por ejemplo, de un cierre adecuado de la Ley de Justicia y Paz para que se garantice que haya verdad, que se conozca la verdad completa del paramilitarismo colombiano. Yo también radiqué un proyecto de ley, creo que seguramente se unifica con el de Roy en esa materia, para garantizar que los estándares que están en el sistema de verdad, justicia y reparación puedan ser aplicados en justicia y paz y se pueda cerrar ese proceso sin congestionar la JEP, que es el gran riesgo que habría de que la JEP recoja todo lo que quedó pendiente de los anteriores procesos. Y en tercer lugar, yo creo que se impone también un gran esfuerzo y una gran movilización por la defensa de la democracia, por la movilización para evitar que el autoritarismo se abra paso en Colombia. Y creo que defender la democracia también implica mantener en alto la exigibilidad de la implementación plena y completa del acuerdo de paz, que es un campo de batalla importantísimo para los demócratas y para quienes queremos que la contienda política en Colombia se civilice y se superen estos reciclajes de nuestras violencias que no permiten que propósitos democráticos se cumplan o se materialicen plenamente en Colombia. Así que, digamos, mi mensaje final es un mensaje de esperanza, de mantener en alto estas banderas, estas causas que nos han animado a estar en estas arenas de la lucha política, ahora de la lucha política institucional, y que eso esté muy conectado con los gobiernos alternativos y con la movilización ciudadana. No hay otra manera, no tenemos otra alternativa, no tenemos otra posibilidad. Es el compromiso con nosotros y con nuestras generaciones y por supuesto con el país y el mundo. Muchísimas gracias. Creo que nos queda muy claro la necesidad de no retroceder. No podemos retroceder en la garantía de derechos y eso implica también no retroceder en los instrumentos que, aunque aún imperfectos, como también los hemos mencionado, pero que hoy se tienen y que son necesarios frente a la realidad del país. Para ello es importante entonces esta movilización social, que la sociedad abrace el tema de reparación, que la sociedad abrace la ley, que la ley de reparación de víctimas y restitución de tierras, que la sociedad también abrace el acuerdo de paz y en ese sentido incida para que prevalezcan y para que se implementen. Agradecer profundamente a Antonio, a Luz Nelly, a Roy por acompañarnos hoy, también al Instituto Popular de Capacitación y al Grupo de Investigación Editorial Cavilando por
generar este espacio, y al público también gracias por acompañarnos, por escucharnos. Esperamos nos acompañen en futuras programaciones. Les deseamos una feliz noche y bueno, que nos vayamos pensando y reflexionando sobre estos temas, pero también actuando sobre ellos. Muchas gracias.